Ya estamos aquí de vuelta y terminamos temporada, ¿no? Terminamos además a lo grande. Sí, terminamos con una mujer belleza, Sí, guapa, de éxito, inteligente, periodista que la vemos al mediodía en las pequeñas pantallas de nuestras en casas. cuatro, sí. Y además no, ha cedido sin ningún problema a estar con nosotras, con lo cual también tenemos que agradecérselo y seguro que es un placer poder charlar con ella este ratito. Pues sí. Pues nada, le damos la bienvenida a Alba Lago, periodista y Pero viguesa. bueno, que me sacáis los colores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, muchas gracias por tanto piropo, lo llevo a saber y vengo al inicio de la temporada, pero es un placer acompañaros en vuestro podcast y llegar a tiempo. Bueno, Alba, decíamos periodista viguesa, que vive en Madrid ahora mismo, ¿no? ¿De qué tienes morriña? De todo. Laura, yo tengo morriña todo el rato de todo. De hecho, yo creo que la gente que venimos a trabajar a Madrid, porque la mayoría venimos por trabajo, pocas veces por amor y muchas menos por pasión, siempre pensamos que va a ser una temporada corta, ¿no? Siempre piensas en cuándo vas a volver y al final, pues a lo tonto, yo creo que llevo aquí pues no sé, más de 15 años seguro. No me quiero aventurar mucho más porque luego volví y bueno, vine y tal, pero sí, yo creo que llevo como 15 años. Entonces, de Galicia y en concreto de Vigo, echo de menos todo, principalmente os meus pais, a miña irmá, pero después el mar, la comida, la gente que es mucho más riquiña que aquí de lejos, con cariño para los madrileños, pero bueno, es mi casa a miña terra, así que os podéis imaginar todo. Mm. Echo de menos todo, todo el rato. Bueno, tus inicios fueron aquí en Galicia, ¿no? En la TVG. Cuéntanos un poquito cómo fue, cómo empezaste. Pues mira, lo cierto que fue un poco todo bastante casualidad, porque yo estaba en segundo de carrera, si no me equivoco, segundo o tercero de carrera, yo creo que era segundo de carrera, y desde la productora Faro, que era la que hacía el programa para Televisión de Galicia, contactaron con la facultad, con el decano de la facultad. Y entonces el decano preguntó a los profesores, oye, ¿tenéis a alguien que creáis que puede valer para esto? Principalmente o sea, al principio de todo, el Acompáñenos, en donde yo empecé con José Manuel Piñeiro en las tardes de Televisión de Galicia en directo, que fue un boom de programa, era un programa de testimonios en su origen. Entonces lo que buscaban eran redactoras de testimonios, que era un trabajo de redacción puro, de recoger ese testimonio y traducirlo en un guión que posteriormente utilizaría el presentador, en este caso José Manuel Piñeiro. Yo por aquel entonces tenía 19 años, 19 para 20 o así. Total, que me llaman de mi primer trabajo en condiciones, de lo que yo quería trabajar, porque previamente doblé como mucha gente camisetas en Bershka y Zara y hice azafata y serví copas y todas esas cosas que hacemos, bueno, pues para tener unos cartiños Sí. y me cogieron y era la más jovencita de todas. De hecho, yo estuve, bueno, hasta que terminé la carrera compaginando trabajo ya en televisión con la carrera. De hecho, había algunos profesores que me decían, pero si tú las prácticas ya las estás haciendo. Claro, claro. Después ese programa de testimonios mutó a lo que acabó siendo Acompáñenos, que era un magazine coral que duraba aproximadamente 2 horas, 2 horas y algo. Y, y ahí ya fue cuando nos hicieron una prueba de cámara a toda la redacción y me dijeron, ¿estarías dispuesta a cortarte el pelo? Yo tenía una melena, te puedes imaginar, casi hasta la cintura y un flequillo, y me raparon el pelo y me sentaron al lado de Piñeiro. Bueno, no, miento, me raparon el pelo y me dijeron, ¿y te vas a Santiago? Que acaba de llegar Alejandro Sanz con el tour, creo que era el Tren de los Deseos, y era una rueda de prensa multitudinaria a nivel estatal, y allí fui yo con un plato de ostras porque era su plato favorito y nos salió bien, porque por aquel entonces, claro, es que por aquel entonces estamos hablando de la época, acordaos, de sé lo que hicisteis, del tomate, de todo eso, entonces Claro. destacar en una rueda de prensa era muy difícil y allí Oye, aparecí pues yo con con el las plato de ostras te ostras la y jugaste.
y se la comió, que a mí fue lo que más me fascinó. Digo, llego a ser yo y digo, sí, luego la pruebo, muchas gracias. Claro, es que ahí te la jugaste, mucho. Y hay documentación. Y así empecé. De hecho, no hace mucho, pues 7, 8 años después presento el libro y uno de los periodistas que me viene a entrevistar me dice: pero ti eras a das ostras de Alejandro Sanz, y que aquella vez quedamos todos, y yo, sí, soy la misma, pero he madurado mucho. Qué bueno. Así que así fue. Bueno, yo que soy un poquito más mayor me acuerdo de aquel programa y me acuerdo de verlo además y de verte a ti y de ver a Super Piñeiro. Super Piñeiro podríamos decir que fue como tu maestro de iniciación, ¿no? Claro, de inicio, ¿no? Claro. Y sigues guardando una buena relación con él, ¿no? Hemos visto alguna foto en Instagram que has colgado con él. Totalmente. O sea, no solo fue mi maestro, porque yo no tenía ni idea de cómo se trabajaba en la tele y él fue el que, al final, el guía, ¿no? Mi primer contacto tuve mucha suerte porque que el primer contacto en televisión y en este mundo tan complicado sea con un grande de la tele, y lo digo con la boca grande, sin miedo a equivocarme, es el mejor comunicador de televisión de Galicia. Vale, con Galloso, pero ahí está José Manuel Piñeiro. Entonces, estar a su lado para mí fue un máster. Lo digo en serio, ¿eh? Fue un máster porque además maneja el directo, las entrevistas. Estábamos acostumbrados a verlo en formato de entretenimiento. Yo creo que también fue para él un punto de inflexión en su carrera, porque de repente veíamos un Piñeiro que entrevistaba, que hablaba de temas de actualidad, que sabía llevar pues una especie de mesa redonda. Entonces, para mí fue muy importante que él fuese mi primer referente. Llegamos a tal punto que él empezaba una frase, se olvidaba y yo se la completaba. O sea, llegamos a ese punto. Había mucha tensión en ese programa, estábamos en todo, porque es lo que os digo, sí, hablábamos de temas más sociales, o si me permitís, pues un poquito más superficiales, más de colorín, pero también nos mojábamos en actualidad y si venía algún representante político, pues intentábamos darle otro enfoque al reportaje de turno, el que tocase. Entonces había que estar muy informado y trasladarlo de la forma más asequible para el público y más divertida, porque era un programa de entretenimiento puro y duro. Y después yo me fui, nos separamos, pero seguimos teniendo muchísimo contacto, la verdad. Claro, tú dejas tu tierra, dejas la TVG, te vas a Madrid, vas a un casting, creo que para sustituir a Pilar Rubio, ¿no? También por ahí por medio. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos, que creo que la Pedroche se te adelantó por ahí. A ver, ¿qué pasó? Me adelantó por la derecha y mira qué bien le va. No, eso no va. Sí, bueno, éramos como, sin exagerar, o sea, pues eso, es que yo era muy jovencilla, tenía 21 años o una cosa así. Además, lo curioso de todo esto es que yo me presento con todo mi rostro a sustituir a Pilar Rubio y llevaba brackets, que no es el Invisalign ahora. Yo presentaba con brackets, eran blancos, sí, pero eran brackets. Entonces, la D y la R no la pronunciaba bien. Así que, bueno, pues aquel casting además era una gincana, o sea, no te hacían una prueba, te hacían 4 pruebas, una de inglés, otra de entrevista, otra de improvisar una reacción ante pues un famoso de turno, porque también se dedicaban un poco a perseguir a la gente más conocida, y ya la última recuerdo que era en la Puerta del Sol, que coincidí, otra de las candidatas que estaba era Adriana Avenia, no sé si os suena, rubia, muy guapa, sí, muy guapa. Y coincidimos haciendo la prueba y entonces teníamos que conseguir que nos abriesen un balcón de la Puerta del Sol para dar las campanadas en directo. Y sí, pero claro, lo conseguías como fuese. Hombre. Era muy divertido, pero era muy divertido, pero era muy estresante. Y finalmente me cogen, bueno, pues para aquella final, que quedamos 3, y bueno, pues fue una experiencia. Hice un reportaje con ellos, de hecho, bueno, descubrí la forma que el programa tenía de trabajar. Trabajaban también con un redactor al lado, o sea, las reporteras llevaban, estaba acostumbrada del acompáñenos a salir a la calle y yo me lo guiso, yo me lo como, poco menos que yo lo monto. No, había mis compañeros realizadores y montadores,
pero vamos, que te lo producías tú todo y te lo hacías prácticamente todo. Y allí no, allí estaba todo como muy cuidado, muy guionizado, muy bien editado, era otra cosa distinta. Entonces, bueno, me sirvió para tantear algo que yo creía Desconocías. que podía hacer, pero finalmente pues mi camino no fue por ahí. Totalmente, No, además. de verdad, que cambiaste de registro por completo. Bueno, Sí, llega una sí, y época la verdad también que estoy muy contenta, ¿eh? Sí, vale, luego hablaremos de dónde estás ahora y de cómo supuso y de qué supuso ese Claro, cambio, pero queríamos volver un poquito atrás porque hubo una época en la que también presentaste El Tiempo. Eh, sí. vale, El Tiempo, siendo gallega, ¿tú te sentías más presionada? Y lo digo porque los gallegos siempre estamos, no, hombre, no, si es que no aciertan, si es que aquí hace sol, que nos dan lluvia, a ver, ¿Qué va? qué Mira, presión, muchísimo más fácil, porque ¿sí? toda la vida, viviendo en tus propias carnes, el carrusel de frentes atlánticos entrando por el noroeste de la península, dices, bueno, para mí esto ya es moco de pavo. No, no, es una forma de hablar. Es verdad que estaba rodeada de grandes profesionales científicas, meteorólogas, como Rosalía y Rosemary Alker, y ellas, bueno, pues me enseñaron a interpretar las isobaras y el mapa de símbolos y bueno, todo lo que tiene que ver con la meteorología, que es muy interesante. Lo cierto es que yo paso a presentar El Tiempo porque en Informativos Telecinco yo ya estaba como redactora, pero estaba de forma eventual, con lo cual la dirección de Informativos Telecinco ya me conocía, los que mandan de Mediaset ya me conocían y bueno, pero pasamos por un... Es que lo de los castings en televisión es como... Porque es Constantemente que además, casting. sobre todo, creo que no son justos, porque cuando estás sometido a una prueba delante de tanta gente, por mucho desparpajo que tengas y por A los muy bien que lo sepas nervios. hacer, Mm. pues mira, para la gente, para que nos entienda todo el mundo, como cuando la profesora en segundo de la ESO te manda a exponer un tema delante de toda la clase, que aunque te lo sepas muy bien, Sí, te tiemblan las canillas, pues es un poco eso. Entonces al final nunca, bueno, o a alguien que le guste mucho hacerlos, pero en general nunca acabas de hacerlo, nunca llega a ser un resultado óptimo. Pero bueno, en este caso sí me cogieron, ya nos conocíamos y la verdad que muy bien, que aprendí mucho. Bueno, y antes hablamos de Super Piñeiro, pero también has trabajado con uno de los grandes de los informativos a nivel estatal, como es Pedro Piqueras. ¿Cómo ha sido esa Sí, experiencia? pues muy bonita, muy bonita. Además, bueno, yo ya tenía un poco de, o sea, ya tenía bastante experiencia en informativos porque del tiempo que acabamos de hablar, esta etapa, después estuve 4 años en el matinal, luego os cuento si queréis, pero para mí supuso un trauma. Y entonces hago esto porque Pedro fue como una especie de rescate, porque yo salgo del matinal que era la presentadora titular del matinal y creo que, no sé si con Leticia Iglesias o Arantxa Morales, con una de mis dos compañeras, y paso al lado de Pedro Viqueras, Ya. bueno, pues a formar parte de su informativo y sobre todo de su equipo y de su edición, que era, vamos, algo muy grande, tanto, pues eso, a nivel estatal, pero yo creo que dentro de la televisión y dentro de la cadena en sí, la edición de Pedro Piqueras era algo importante. Entonces, yo confieso que estaba bastante abrumada al principio, pero es que después Pedro es un ser humano encantador y lo hace todo súper fácil. vale. Y ahora mismo, lo que hablábamos antes, estás en el informativo de 4 del mediodía. ¿Cómo Sí. te llega esa propuesta? ¿Cómo la recibes? ¿Qué sensaciones tuviste? Pues mira, estaba en el informativo de Pedro Piqueras, se anuncia que Pedro Piqueras se jubila y se empieza a reformular un poco el formato tanto de informativos Telecinco y después de 5 años sin información en 4, pues del regreso de Noticias 4. Y yo creo que era algo súper orgánico. Por mi forma de ser, eh, bueno, que soy bastante inquieta y bueno, y era mucho más joven que el resto de la redacción.
Bueno, mucho, me van a matar, pero 10 años sí. Entonces, eso, Sí, pero que se hizo una renovación algunos no, generacional en todos los aspectos. sí, bueno, éramos una generación muy consolidada. Yo llegué un pelín más tarde, sí llevaba mucho tiempo, pero es verdad que soy más joven que la mayoría de la gente de la redacción. Con lo cual, el formato de pie con pantallas, un poquito más dinámico, pues era algo que a mí me encajaba y que al haber estado presentando también el tiempo de pie y con piqueras de pie y demás, pues era todo como muy orgánico. Y eso, fue todo muy orgánico, muy natural. Vuelve Noticias 4, es un informativo quizás un pelín más joven para un público, no, es que tampoco me gusta mucho comparar, pero es una oferta pues bastante ágil, muy cercana, un lenguaje quizás un punto más coloquial. Entonces yo creo que fue algo, lo que os digo, algo súper natural. Juan Pedro Valentín me llama al despacho, me dice que soy la nueva presentadora de Noticias 4 y yo no sabía si dar la voltereta lateral porque además era, y esto siempre pasa, y no lo puedes decir. Y yo, y entonces, no puedes decir nada. Entonces yo salía del despacho, que es muy raro que un jefe te llame un despacho, y salía del despacho así. Entonces, claro, todo el mundo sabía que había pasado algo y que algo me habían dicho. Tus compañeros ¿Qué te ha intentando dicho? ¿Qué te ha dicho? sonsacarte. Claro, ¿qué te ha dicho? Y yo, Nada. no sé. Y hasta que al final ya se anunciaron todos los cambios y yo la verdad que estoy feliz. Estoy en una etapa profesional muy enriquecedora y estoy disfrutándola muchísimo, la verdad. ¿Cómo te surgió ese gusanillo de ser periodista? ¿Desde pequeña te habías fijado esa meta? Pero yo creo que soy un cerbello y que va un poco en la que va un poco en la forma de ser. Mis padres me dicen que yo no lo recuerdo, pero que era muy inquieta, que siempre estaba preguntando mucho, que siempre quería saber, que bueno, pues llegaba a casa y claro, y llegaba a casa y ponía en cuestión cosas que me habían contado, etcétera. Y después yo creo que con mi amiga Raquel Porteiro, que es mi amiga desde los 11 años y seguimos siendo amigas a día de hoy, eh, teníamos la idea de montar una revista escolar y bueno, ya, sí, yo creo que con 14 años teníamos claro que queríamos ser periodistas. Y habiendo trabajado en distintas franjas en informativos, ¿no? Matinal, mediodía, ¿con cuál te quedas? Y imagino que la de matinal no, Ya dijo que porque un el trauma. horario tremendo, ¿no? O sea, A ver, pero poneros por un momento en mi piel, perdona que te interrumpa. No, no. Me levantaba a la 1 de la mañana, Eso, a eso entraba a iba. trabajar a las 2, a las 2 de la mañana. El directo empezaba a las 6:15 hasta las 9 de la mañana. Sales a las 9 de la mañana, tu cuerpo te dice, no Se puedes más, acabó. te metes en la cama, te levantas a las 12 del mediodía, haces lo que puedes, que es muy poco, y a las 6 de la tarde te vuelves otra vez a meter en la cama. O sea, esta fue mi dinámica durante 4 años. Y Claro, mira es que que yo me considero una persona bastante optimista, enérgica y demás, pero no. Ya en los últimos meses estaba pidiendo papas, la verdad. Es muy duro. claro, es que la gente se piensa Se eso, me ¿no? cambió. Que solo hacéis la presentación del informativo y ya, pero es que hay mucho trabajo No, no, detrás. no. No. Yo no sé no sé, si en programas es distinto, pero vamos, los presentadores de informativos, la mayoría son editores e incluso directores y los que no lo son participan están en el equipo de edición y todo lo que dicen se lo escriben o lo supervisan o vamos, están al día de todo. Sí, esto es algo que hay que matizar porque hay gente que todavía lo cuestiona. No, llegas y que te lo Claro, escriben. No, no. Sueltas el QS, No, ¿no? no funciona así. Pero sí fue una etapa que para mí supuso también un punto de inflexión a nivel personal, porque me cambió un poco todo. Es que te Ajá. desconfigura la vida personal. Incluso me cambió la textura del pelo, que yo tengo el pelo ondulado, no lo tengo liso, y por aquel entonces me levantaba por las mañanas y había perdido mis ondas. Y yo decía, me estoy marchitando, he perdido la vitalidad. y tu vida social Y también se ahí redujo. decidieron Perdona. totalmente.
sí, sí. Pero sí, sí, al máximo. La vida social totalmente. O sea, no podía, imaginaos, no podía ir a ninguna cena, ni tomar una caña un jueves, ni un concierto. Era todo al revés. Y después intentar adaptarte el fin de semana para que luego el domingo tengas que volver a estar a las 5 de la tarde en casa, pues era muy complicado. Muy duro. Afortunadamente ha sido una experiencia que ya he pasado, he superado, ha servido mucho, ojo, pero ya está, atrás quedó. Y que si puede que no vuelva, ¿no? Bueno, nunca se No. puede decir nunca, pero yo creo que esas condiciones son muy duras Muy y duras. sinceramente creo que debería ser temporal para todo el mundo. Mm. Bueno, también es que, Prolongarlo mucho, claro, el cuerpo prolongarlo tampoco mucho yo creo que aguanta. tiene consecuencias para todos serias. Mm. Sí. Bueno, también has probado en el mundo de la de la escritura, ¿no? Has escrito un libro. A ver, Pero eso es un tema que si queréis pasamos un tupido velo y ya está. En su día me dieron la oportunidad, os lo explico rápidamente, en su día me dieron, cuando estaba dando el tiempo, me dieron la oportunidad pues, de escribir una novela. Yo tuve una experiencia en Londres porque también fui migrante y me tuve que ir y estuve 1 año y medio en Londres y bueno, me parecía curioso basarme en aquella experiencia para crear un relato de ficción, pero para escribir hay que valer. Entonces, yo me siento muy orgullosa de haber tanteado hasta dónde llegan mis límites y ahí están mis límites. Así que la parte literaria, pues también es un episodio pasado y ese ya sí os aseguro que no va a volver. Ah. Bueno, tú descubriste y exploraste tus límites y ya está, pero eso a lo mejor dentro de un tiempo cambias de idea. Nunca se sabe. Bueno, de momento no creo, ¿eh? Porque es que unas memorias o algo. afortunadamente mi entorno tiene muchísimo talento literario y escribe muy bien y yo como lectora lo valoro mucho y me parece sería una osadía volver a repetirlo, porque con 29 años que tenía yo por aquel entonces dices, bueno, ya sabes, era un inconsciente y tal, pero ahora ya no me lo perdonaría. O sea que de momento no me atrevo. Además que es muy duro, o sea, para mí fue un reto y es muy duro escribir sobre todo una novela. Entiendo que quizás un ensayo, obviamente te tienes que documentar y sabes que tienes que saber estructurarlo y demás, pero una novela y organizar las ideas y hacerlas atractivas y demás, eso se lo dejo a los que saben. Sí, sí. Yo me dedico a lo mío. Bueno, vamos a pasar a tu tiempo libre, que lo tienes, imagino, y vienes a Vigo, ¿no? De vez en cuando. Cuando vienes a Vigo, ¿qué te Todo lo que gusta hacer? puedo. ¿Y qué te gusta hacer? Tomarme godellos con mis padres. ¿Mm? No, voy a ver el mar lo primero. Lo primero que hago es ir a ver el mar. Me da igual dónde, ya sea, y aunque esté lloviendo, o lo que sea, pero necesito como respirar y cargar energía. Y lo cierto es que voy todo lo que puedo, pero voy en un corto periodo de tiempo. Así que suelo tener la agenda súper complicada y voy quedando con todo el mundo porque quiero ver a todo el mundo, pero al final lo que se dice tiempo libre en sí, tampoco tengo demasiado. Bueno, y ya para ir finalizando, ¿cuál dirías que es tu sitio favorito de nuestra ciudad, de Vigo? Y si Ay. eres fan de nuestro equipo del Celta de Vigo, de aquí. Soy fan del Celta, pero también reconozco que yo me quedé un poco anclada en la época de Revivo, Mostovoy y Carpena. Bueno, Bueno, tenía 12 años como nosotras. y yo claro, yo la llevaba ahí en mi carpeta, aquellas que tenían, ¿sabéis? Las cintas y tal, y llevaba el póster de Carping aquí. Y de hecho iba a Balaídos a que me firmasen autógrafos y todo, y Michel Salgado y Gudel, etcétera. Y luego poco a poco pues fui perdiendo un poco la pista. Pero bueno, soy del Celtiña, por supuesto, claro que sí. Y después, el lugar que más me gusta en Vigo. Ay, seguro que lo tengo y ahora no me acuerdo. Joder, me habéis pillado. O un sitio que recomendarías a cualquiera persona que visite Vigo. Por ejemplo, no sé, cuando tengas que recomendar a algún amigo que venga a visitar Vigo, no sé. Todo, un A dónde montón le de cosas. dirías? Pues a lo mejor el Castro, ¿no?
yo creo. Sí, es un sitio en el que, y además si te alejas tú un poco y estás unos minutos solo y viendo un poco la ciudad y la ría y demás, yo creo que es un sitio muy recomendable y del que disfrutar sin duda. Ujú. Bueno, pues nada, Alba, ha sido un placer de verdad tenerte. Igualmente. Ha sido un placer que hayas aceptado nuestra invitación. Teníamos un buen No, intermediario, el placer ha ¿eh? sido mío. Es verdad, sí, agradecer a nuestro Óscar, intermediario, Claro, a Óscar, a Óscar, que es un amor también. claro, mandamos y un bico. Pues mira, Óscar, Sí, además que a nos... Óscar yo lo conozco desde que también, pues desde que estaba empezando y es un maravilloso fotógrafo que me hizo en su día Efectivamente. unas fotos espectaculares, así que mandamos y un bico. claro que Sí, un sí. besito para él. Pues nada, Alba, que Y nada, muchísimas un placer, gracias. chicas. Que ha sido un placer y que si vienes en verano por Vigo, que te traigas el sol por lo menos. Sí, eso seguro. Yo no lo garantizo, pero yo lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Y Vale, si no, pues vale. quedamos en un casco bello y tomamos allí en la También, colegiata un rodillos. también, también. Muy bien, muy Bueno, buen un plan. placer y muchas gracias. Gracias a ti. Igualmente, muchas Adiós. gracias. Chao. Bueno, pues Chao. nosotras nos vamos y volvemos en Volvemos en septiembre. septiembre. Sí, dejamos aquí el veranito que pase, nos tomamos un respiro y en septiembre volvemos con la segunda temporada. Sí, señor. Yo no sé si tendremos que cambiarle El nombre del podcast. el nombre Hemos sido muy porque buenas, ¿verdad? hemos sido demasiado buenas. Bueno, Y no ha sabemos habido dónde gente, las dan y no hemos dado ha nada. habido gente que estaba así como a ver qué dicen, pero bueno, hemos sido bastante buenas. Podemos ser más buenas o podemos ser más malas. Así que, Yo creo que hay que hacer el bien. Vamos a seguir así. Y oye, muchísimas gracias a toda la gente que ha pasado por donde las dan, que lo hacen de una forma altruista. Y bueno, yo creo que este cierre ha sido por todo lo alto con sí, Alba Lago. pues sí. Nos vemos en septiembre, que tengas buen verano. Igualmente, Laura.